El cerco de la Iglesia de la Santa Salvación de Goran Petrovich. Libro séptimo. Principados. Día 31. El de vosotras salvar las palabras verdaderas. En cualquier otra época tranquila, estas serían las horas de descanso de un día en el que el superior de la antigua sede del arzobispado trataría, según los preceptos de Saba, de ordenar sus pensamientos para el bien de su comunidad y de su pueblo. Pero así, presionado por todos los lados, el iguman solo miraba un punto fijo y no se podía determinar si comprendía algo en absoluto o apenas lograba percibir las verdaderas dimensiones del destino humano. Ayudadme, no es tan benita María y Sofía, hermano, las has visto en algún lado. Gritaba por el templo, cual enajenado, el padre Paxiche, haciendo la misma pregunta a todo el mundo. Después de la fuga del mayordomo Danilo, la gran iglesia descendió todavía más abajo y los sitiadores a su vez atizaban con mayor tesón sus fuegos de la negrura. Al parecer, ya ni siquiera unas de 30 brasas separaba a Sica de sus enemigos. De cualquier modo, desde abajo, llegaban a través del piso entre los búlgaros y cumanos en torno a la repartición del botín. Las mujeres se agachaban para oírlos mejor, si el abesucho había alcanzado a los monjes y a los burdeganos con sus hijos. Todo está bien, los niños están a salvo. Ay, pobres de nosotras, dicen que la criatura agarró la cesta. Pero otros agregan que los principados aparecieron de los cielos, les arrebataron los niños y les devolvieron los monjes. Se pasaban unas a otras la información, esforzándose por ocultar su preocupación materna con la práctica. Vaya cabeza hueca que soy. Se me olvidaron Helenita, alada y espigada. Se quedaron afuera. El padre Pasiche se golpeaba la mollera con el puño. En el muro morte se abrió una grieta. Brevemente olió la arena del Ibar, mezclada hace mucho tiempo en el mortero. Al amor del maestro allí estampado. Siguieron también las pisadas de dos fundadores devotos, pero muy pronto la roca calcárea partida se impregnó de la oscuridad, y este irrumpió en el interior de la iglesia. No dejó de gotear, ni cuando aproximaron a este lugar más a Vallalde, ocre azul surelo, azul ultramar, tierra de sombra, púrpura, amarillo, achichora, ni tampoco cuando se acercaron la mayoría de los sirios para intentar cegar la avalancha de las tinieblas con su luminosidad. ¿Qué cosa terrible ha de ocurrir en otras partes, señor? Si nos dice la espalda a nosotros, se lamentó alguien. Regina, Agustina, Fermina, venid al coro, hacendosas. Es de vosotras salvar las palabras de al menos los serbios. Llamaba al colmenero y cesero, a Sica, a tres abejitas que andaban rondando los últimos rayos de sol, entrecruzados bajo la cúpula. En el alrededor de la iglesia de la Santa Ascensión corrían, alretaban, receptaban y rascaban los seres cuya vista se agudizaba cuando el horizonte de otros se oscurecía. Como una desprotegida, se rodaban los búhos, los murciélagos y los topos, llevándose a oscuras madrigueras los bienes monasteriales, cada vez más menguados. Al director espiritual, Timotej, tuvo que espantar incluso un ratón que había introducido en la catecumenia, esperando a la sombra la oportunidad de trepar a la barba del iguman para hurtar la pluma de Ángel. Berenice, Cándida, Angélica, salvad las pequeñas oraciones populares, cada una de ellas puede dar frutos. Isidora, Leonila, Teoxida, volad las palabras a los 4 evangelios, recoged las palabras verdaderas, bienhechoras. Se le oía hablar al padre Pasiche en el coro meridional. Día 32. 1. Chismorreos burlones en lugar del obligatorio diezmo en palabras de deferencia y otras circunstancias que precedieron la batalla de Adrianápolis. Durante la segunda, por lo demás plácida, mitad del año 1204, varios emisarios salieron tan ateridos de los aposentos del amo de Venecia que los médicos tuvieron que poner mucho esfuerzo en quitar los tartamudeos y castañeos de su habla. Sin embargo, en diciembre, después de toserle unos coágulos oscuros, 2 heraldos discretos murieron en una inflamación de la tráquea, por lo que ya casi nadie osaba acercarse mucho a la fuente de los fatales resfríos. Completamente pálido, sin aliento, visible, aún enfrente de un espejo, de cabello y cejas cubiertas de escarcha, incluso en los días más calurosos, el inco dándolo expedía a su alrededor un frío que pocas personas podían soportar. La tenaz enfermedad de la helada y las periódicas malas noticias hacían que el frío invadiera al amo de la República de San Marcos por completo. Aunque lo acostaron sobre las pieles de manta sebelina y de castor, sobre las colas de zorro plateado y las pequeñas pieles doradas de rata, aunque le envolvieran hasta el cuello en armiño, él ya llevaba tiempo sin sentir absolutamente nada de su voluminoso cuerpo. Ni sus miembros, ni su corazón, ni su alma, nada excepto la tenaz intención de completar el manto milagroso. A la sugerencia del patriarca latino Tomás Mussolini de que se aligerara la despedida de su alma. El ciego anciano apretó los labios y toda la expresión de su rostro en una mueca de desdén. Dios santo, el dux, no queda ni un solo latido, dijo el Magisteus Antonio. La última vez que se atrevió a palpar las venas de su amo, Dios me libre. Lo único que sigue pulsando en este hombre es la idea de hacerse de las plumas faltantes. Sin embargo, el sal búlgaro Kaloyan no lo devolvía lo arrebatado. Incluso mandaba decir por insolencia que todo el manto le quedaría mejor a él, por lo que estaba dispuesto a negociarlo.
A cambio te daré 10 madejas de lana para que te tejas y destejas lo que quieras. De vez en cuando pasaba silbando burlosamente por Constantinopla, viendo a aquel políglota. Por otra parte, la octava pluma, según los informes de los espías, estaba en el poder del basileo Sidero Lascaris, el soberano del imperio de Nicea, sobre donde los orgullosos griegos tejían de nuevo las historias de la antigua gloria, en la que de nuevo creaban a los polluelos bicéfalos. De los aliados dispuestos a atacar a estos dos, le quedaron el Dux y el inseguro Balduino I, y el ambicioso conde Luis de Blois. Insatisfecho con el lugar en el que habían las crónicas de la Cuarta Cruzada, el voluntarioso marqués Bonifacio de Monteferrato se había retirado antes de una religión de Tesalia, donde fundó el reino de Tesalónica. Siguieron un ejemplo tras otro los varones más destacados: Bertlón, Acatzemboleng, Amadeo Rufa, Nicolás de Santomer, los hermanos Albertino y Rolando da Cosana. En otoño, Bonifacio invadió el centro de Grecia y entregó el poder sobre Ática y Beococia al caballero Borbón Otón de Roche. Más al sur de ahí, también ayudados por el rey de Tesalónica, Guillermo de Cantiche y Godofredo de Villagerdaun, fundaron el Principado de Acacia. Todos esos pequeños estados estaban enfeudados con Bonifacio. Casi no reconocía al gobierno supremo del soberano latino, y en lugar de obligarlo al diezmo, en palabras de deferencia, mandaban a Constantinopla los chismorros burlones. Mientras el machito Balduino, por el juramento dado a su dama, mantiene un ojo cerrado, en su Flandes natal no hay un mozo cuya virilidad no haya crecido cual pepino en su enredadera por la mirada libandosa de esa doncella. Bien largo y jugoso a reventar. Nadie mencionaba la Tierra Santa. La campaña de los cruzados se desmoronaba por disputas, intrigas, vanaglorias y chismes mordaces. El último en hacer recordar a Jerusalén fue el mismo dándolo, levantando el antiguo estandarte que llamaba a la liberación de los infieles, recordando los viejos póstigos del ciego Dux que en realidad quería reunir de nuevo a los caballeros alrededor de sus paneles personales. Pero aún el emperador, Balduino I de Flandes, demasiado orgullado por la vida placentera, rechazaba la posibilidad de una empresa tan extremadamente y peligrosa. 2. ¿Acaso te contentarías con un opúsculo en el que no hay un lugar para desarrollar todo lo que meritas? Ni bien se supo de la indignada nobleza de Bitancia en Tracia, estaba revelando en que Colayan levantaba el ejército búlgaros, cumanos y vientos para unirse a los rebeldes. Empezaron a llegar a Constantinopla devastadores informes sobre las guarniciones latinas aniquiladas u obligadas a huir, una por una, en toda una serie de ciudades imperiales bizantinas y también de la Andrianópolis veneciana. Por si fuera poco, en esa misma época, los cortesanos le avisaron a Balduino I de Flandes que, en su tesoro, no le quedaban más 40 días de vida despreocupada. A saber de su subida a su trono, imprudentemente y sin pensar en el futuro, el emperador despilfarraba en un día toda una sesión del año del reino. Todo aún guardaban en su memoria cómo había prolongado 3 veces la coronación. Asustado, Balduino le pidió ayuda a Erinco Dándolo, el veneciano, prometió un sinfín de cómodos meses si los cruzados le comprometían a atacar con él a los insurgentes griegos a su lado de Colayan. Mira, cuando venzamos a los insurrectos, domemos los vientos y colguemos a Colayan. Te regalaré la transcripción del libro desde Ceremonis de Constantino VII por Filogeneta. Según él, como el digno heredero del Imperio Romano de Oriente, además de la plétora de deslumbrantes títulos existentes, podremos añadir la categoría vigencia de los súbditos se dirigirán a tu persona como vuestra eternidad. Lo persuadió el lanzaño mañosamente. ¿Vuestra eternidad?, repetía Balduino embelezándolo. Por supuesto, hasta el final de tu vida, agregó en voz baja dándolo. Casi todo el mes de marzo de 1205 ocurrió los preparativos para la batalla contra los búlgaros. En los aposentos del Dux de Fuegos ardían día y noche para infundirle al ciego anciano al menos una llamarada de calor vital por no querer bondar aquellas crónicas ecomásticas en donde Luis Blois interrumpió la campaña contra Nicea y regresó velozmente a Constantinopla. Balduino de Flandes parpadeaba con su único ojo abierto y no dejaba preguntar alarmado. ¿No vamos a llegar tarde? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿El copista ya empezó su trabajo? ¿No se olvidará agregar lo que debe? Paciencia, todo estará listo a su tiempo, contestaba el Dux. Al amanecer del 9 de abril, el ejército latino, confiado en sí mismo, se dirigió por la calle de la Victoria y atravesaron los arcos de la Puerta Dorada. Salió de Constantinopla al lomo de sus magníficos caballos con sus brillantes armaduras, sin dudar de su éxito. Los caballeros se apiñaban por entrar en cuanto antes a los cantares de la gesta. En una silla de manos cubierta, tapado por el manto incompleto, resistiéndose a la muerte tan solo por su aspiración de hacerse de las plumas faltantes, Erinco Dándolo respiraba glacialmente, cabizbajo. Al emperador Balduino se le preguntaba cada rato en voz alta: ¿cuánto tiempo me quedará ahora? Y si nos damos un poco de prisa, ¿por qué esa transcripción no está determinada aún? Querido mío, de Ceremonis es un manuscrito extenso, se justificaba el Dux.
Solo por ti, para que no te quedes privado de algún título esplendoroso, he ordenado personalmente que no se efectuara ninguna supresión. ¿Acaso te contentarás con un opúsculo en el que no hay un lugar para desarrollar todo lo que ameritas? Pero el camino mismo no era nada fácil. Caloyan asustaba a sus vientos para que anudaran los cruces de los caminos, enredaran los versos genéricos, para que acumularan las nubes y taparan el sol, para que cambiaran mañosamente el sitio de la luz de la estrella polar en los cielos nocturnos e introdujeran en las premoniciones de los cruzados los arrojamientos, los aleteos y los ululatos de los mochuelos. No obstante, 5 días después, ante la columna de los latinos, se divisaban a lo lejos los titilantes contornos de Adrianópolis. En su torre más alta, el estandarte enemigo y el ondulante lavado, el ondeador, el ofulano viento del zar Caloayan. Día 33. 1. El gasto no es mayor que la cantidad exacta que poseéis. 5 días atrás, el igúmen Gregoriche había logrado encerrar de algún modo los postigos del tejo desprendidos de la ventana del presente instante. Pero una vez abierta a destiempo, este ya no cumplía con los preceptos de Saba y seguía mostrando un futuro demasiado inmaduro. De la historia, según el cual los reyes hermanos Dragutín y Milutín llegaban al auxilio de la citada Sica, no quedaba ni siquiera para adornar una esquina de la ventana. El temor de Dios del primero la restringía en cualquier avance, por lo menos tanto cuanto el carácter opuesto de otro soberano llegaba a tejer. El segundo partió con premura y siguió apresurando todo su camino sin preocuparse por los hilos de la historia, pensando con soberbia que las narraciones que lo glorificaban bastaban para la victoria. Hacía tiempo ya que Andrija de Escadar y su sirviente, Jorobado, se habían fugado con el botín, hace casi 40 años de distancia del monasterio cercado. Visiblemente más joven de lo que era, ahora con un nombre nuevo y un origen, ahora de otra ciudad, ahora de otra, el comerciante viajaba por las tierras de Occidente, de un principado a un ducado, de un condado a un reino, de una alcaldía a una plaza, ofreciéndose a construir por todas partes un artefacto singular. ¿Acaso los presumidos burgueses de Florencia, Siena u Orleans deben adelantarse a vosotros? Veo que sois gente buena, no merecéis tal humillación. ¿Acaso vais a mirar al cielo, cual brutos campesinos, para saber que es mediodía? ¿Acaso vuestras damas deben torcer, cual verduleras, sus orgullosos cuellos? Movía él sus mangas vacías a los 4 vientos. Mirad, reduciré mi propia ganancia. Seré el primero que aborte su óvulo. Para la moneda de plata, acudió su bolsa comerciante. Los días se irán sucediendo de acuerdo con vuestras necesidades. Amanecerá según vuestro antojo. Por la noche no tendréis que esperar al pregonero de horas. Mientras el bebé en una taberna, además, el gasto no es mayor que la cantidad exacta que poseéis. Vuestro deber es solamente alimentar el aparato del tiempo fresco. Decía y decía Andrija hasta estornudar en falso. Amo, han pasado tantos años, pero parece que aún no sigue aquel olor de incienso de Sica. Decía entre tos y tos el jorobado acompañante desde su rincón. Cállate, estúpido, cierra tu bocaza. ¿Acaso no dije que no hay que mencionar su nombre? Increpó el comerciante a su sirviente. 2. El arzobispo Danilo II, el traslado de la iglesia de San Teodoro de Tirón y San Teodoro de Trilatato. Por décadas se rumoreaba que la pequeña iglesia flotaba encima de la tierra de Rasca. Al principio se le veía raras veces solo en los días de fiesta. En la misma manera, muy de vez en cuando, llegaba a las historias únicamente cuando alguien se atrevía a creer en semejante cosa. Con el tiempo la pequeña iglesia comenzó a aparecer cada vez más a menudo, cada vez más cerca. Poco a poco eran más las que estaban dispuestos a jurar que la misma mañana estaba flotando encima de tal o cual colina, que a mediodía se deslizaba con salida sobre el aire, despejado sobre alguno de los valles, y que en las horas crepusculares se empinaba caprichosamente imitando el curso del río debajo de ella. Finalmente, serenado, el pequeño templo se encontró casi al alcance de la mano. Las cimas de las copas del bosque de la montaña de Stolovi rozaban su base, y cuando los pastores más valientes se apacentaban casualmente, imitando el curso del río de debajo de ella, finalmente serenado, el pequeño templo se encontró casi al alcance de la mano. Las cimas de las copas del bosque en la montaña de Stolovi rozaban su base, y cuando los pastores más valientes se apacentaban casualmente de su ganado por ahí, treparon las ramas de los robles. Se dieron cuenta de que real se trataba de una construcción real, hecha de filas, de piedra tallada y ladrillo, con una ventana de calado, techada con pizarras. Los mayores que recordaban las historias antiguas reconocieron la iglesia de una sola nave de San Teodoro Tirón y San Teodoro Strilato, la que había desaparecido misteriosamente unos 40 años atrás, durante el cerco de Sica por el ejército búlgaro cumano. El arzobispo Danilo II ya había erguido el pec de la iglesia de la Madre de Dios o Drigantria. La pequeña iglesia de San Nicolás había agregado un nártex pintado al fresno. El templo de los Santos Apóstoles y delante de este había construido una torre a la que llamó San Danilo Sputnik, a la que más tarde proveyó con mucho esfuerzo unas campanas bien sonoras. Al enterarse donde estaba la parte desaparecida del antiguo arzobispado, su eminencia rebeldísima decidió optar
también en ese recinto sagrado tal y como era antes. A decir verdad, en la época de Yeitzavise II, la iglesia principal de Sica, la de la coronación, se fue renovando durante años con sumo cuidado. Se revistió de nuevo de púrpura, pero sin llegar a la perfección, ya que los muros no alcanzaban su altura original. El techo de plomo lucía deteriorado en el patio monasterial. Parecía el doloroso hueco dejado por una pequeña iglesia. Provisto de iconos incensados, estuches con reliquias milagrosas, estandartes con el signo de Cristo bordado en oro, y con el alma preparada para las fervientes oraciones, el arzobispo Danilo II se puso a las vestuderías solemnes y se partió con los caminos principales. Luego siguió por atajos, tomando los estrechos senderos de la montaña. Al final, llegó al terreno, pocas veces pisado por un ser humano, la cima de la montaña de Stolovi, debajo del frente de la iglesia flotante. Tras ordenar que la mayor parte de su séquito se quedara ahí, el venerable arzobispo y unos cuantos diáconos treparon las abundantes ramas de roble para oficiar una liturgia, consagrar de nueva cuenta el pequeño templo, esta vez como la iglesia de San Pedro y San Pablo. Después de todo, emprendieron la bajada en cuestas hacia Sica. Como era una conspiración, la iglesia también partió siguiendo los incesantes rezos a posarse exactamente en el lugar de su nacimiento, junto al hogar de la salvación. Dado que se deaba estar presente en Sica hasta que se lograra enderezar, el arzobispo Danilo II optó por quedarse un tiempo en ese lugar sagrado. Mientras los marmolistas y carpinteros, los pintores, los fundidores de plomo, muchos otros restauraban el templo grande, el refectorio y las celdas, su eminencia reverencísima continuó la escritura de su libro, Vidas de Reyes y de Arzobispos Serbios, buscando palabras para contar la vida y la obra ilustre del señor Stefan Uros II Milutin. Justamente era el turno de la parte en que el mamado príncipe Sisman irrumpía en las tierras del reino de Rasca, aunque dicho acontecimiento había ocurrido 40 años atrás. El arzobispo recordaba muy bien esos días. En aquel entonces, un paje joven, calumniado por muchos, ocultaba su nombre en la corte de Skopje, donde tenía mucho cuidado con la historia de su señor. El ilustre rey Milutin, sin embargo, había partido de la campaña en contra del temible enemigo, contando tan solo con las historias que lo glorificaban. La única que tuvo salvación fue la del sello del arzobispal de Pec, a la que había dirigido Sisman después de arrasar a Sica, porque ésta figuraba en una historia. En medio de la antigua catecumenia de Saba, el arzobispo Danilo II aló más arriba de la mecha de la lámpara de aceite con las tijeras. Sacó la punta de la pluma y empezó a escribir y a balbucear. Por aquellos tiempos se levantó en el país búlgaro el príncipe de nombre Sisman, que vivía en la ciudad llamada Vidin, y era el señor de las tierras aledañas de muchas provincias búlgaras. Tentado por el diablo, Sisman envidiaba. Día 34. 1. Dios, tú que todo lo ves, ¿qué es lo que pasa del otro lado? Ella no sabía si Bogdan se había dirigido al otro lado del río de Drina, en busca de alguna pluma especial o para salvaguardar a las aves de sus nidos en el hábitat que ocupaban desde tiempos inmemoriales. Un día simplemente empacó todo lo indispensable y, además de un tierno beso de despedida, le dio a Divna una lágrima de plomo. Así, nada más para que la tuviera, ya que él se había percatado desde antes que las ventanas de algunos edificios habían desaparecido y que las paredes que habían pegado entre sí por completo, como si nunca antes se hubieran dado la cabida por alguna existencia, aunque ha habido muchos en los casos en los que la gente, confundida por la indecisión entre la mentira adornada o la devastadora verdad, tapió sus ventanas por sí misma. Divna no se opuso a la partida de Bogdan, como tampoco lo había hecho con sus anteriores. Después de todo, ¿acaso había elección? Uno no podía vivir de la historia. Esta estaba escrupulosamente arreglada y argumentada según los intereses de los más poderosos estados, amos, comerciantes y aquellos tiranos, que existían solo si había alguna constante acontecer histórico. Al hombre común no le quedaba más que irla llevando en eterna espera del momento en que las insaciables intrigas sentimanas alcanzaran su destino personal. Solo la historia dejaba abierta una cierta posibilidad de sobrevivir, al menos hasta el instante en que las más dolorosas contracciones entre el llanto y la sonrisa comenzaba una nueva historia. Verdaderamente primigenia, el género humano, una historia capaz de resistir la turbulenta sucesión de los acontecimientos. Así, Divna quedó a cargar en su sueño el germen de la esperanza. Al temer durante el día la infernal confabulación del maligno y sus secuaces multicaras, en su casa, con la ayuda del señor Isidor, ordenaba a su capital de plumas. Las introducía en los libros, las ponía en los bolsillos de las camisas, luego las cambiaba de lugar metiéndolas entre toallas. Con aquellas más anchas tapaba los reflejos mutuos del televisor y del espejo cuarteado que no pues multiplicaban hasta el infinito, y de vez en cuando soplaba algunas para que se mantuvieran constantemente en el aire y se sostuvieran así en el peso del techo de su departamento. De algunas plumas especiales cosió unas almohadas para tener donde depositar sus sentimientos, según la naturaleza de cada uno de ellos. Cada mañana, sin importar la oposición de las nubes, las ráfagas de viento y el resto de la desagradable frescura nocturna, Divna enderezaba pacientemente los cristales de las ventanas con ayuda de la plumada. Despacio, muy despacio,
hasta que el sol llegaba a caer directamente sobre sus ojos. Ella, el mismo sol radiante en alguna parte, lo sabía con certeza. Desplegaba su tupido ramaje sobre el rostro y cabello de Bogdan. En esos momentos el calor le parecía que no estaba tan lejos, sino al contrario, que se asomaba como un juego infantil, desde el otro lado de la temblorosa fronda. Oye, te estamos esperando. Se le escapaba a medias voces. ¿Tardarás mucho? Los rayos dorados parecían abrirse más allá del Drina, para no ocultar las importantes noticias, cuales tantas veces había la noche anterior de Divna, había sentido que su hijo daba vueltas o se tiraba. Pero entonces, un viernes, la ventana no se dejó enderezar de ninguna manera, y el cielo tenía un aspecto constante de tierra de labradío. Un aire de legubre humeaba sobre las nubes de revueltas, y no dejaba que realmente amaneciera. Si algún rayo de sol lograra asomarse, solo dejaba ver los mejores terrones desparramados de las nevaduras solares rotas y las horquetas de las ramas metálicas. La lágrima de plomo se hinchó de frío. Los dedos artéridos desanudaban cada vez más difícilmente los nudos de la cuerda de cáñamo. Dimna sintió que temblaba, pero no por el frío exterior, sino porque su cuerpo parecía obedecer contra su propia voluntad, una especie de zozobra interior. Dios, tú que ves todo, ¿qué es lo que pasa del otro lado? Murmuró tan solo para calentarse un poco. Sin embargo, entre la tierra y la bóveda celeste, el silencio ya se había congelado. Solo en los desfiladeros de los nubarrones bajos, unos puntos negros volaban en círculos y chillaban funestamente en las 3 bandadas de 6 aves cada una. 2. El azulado ardimiento de la hojarasca. Pero del otro lado tampoco había salido de verdad. Desde hace unos cuantos días Bogdan ya había recolectado la mayor parte de plumas deseadas. Sin embargo, no emprendía su viaje de regreso. Por el contrario, se adentraba cada vez más profundamente en los bosques, en los cotos y en los matorrales, e impulsado con una necesidad inexplicable, como si se tratara de una travesura, cambiaba de lugar los nidos de las aves, ignoraba el propósito de tal empresa. Pero lo oprimía la sensación de que cada vez le quedaba menos tiempo. Tenía la impresión de que esta vez se angostaba, de que escurría irremediablemente a alguna parte, y por la prisa dejó de averiguar. ¿Por qué entre tantas cosas él se afanaba en tal empeño justo en esa tarea aparentemente vana? Fuera como fuese, trepaba árboles encumbrados en los que incluso las ardillas lo pensarían 2 veces. Se metía en los arbustos donde, un instante antes, se acababa de escuchar una culebra. Se zambullía cuesta abajo por las resbaladizas capas de la hojarasca en las zanjas y de ahí regresaba gateando. Sacaba con sumo cuidado los nidos de las marañas y junto con los polluelos los trasladaba a unas decenas de metros más adelante. Siempre impulsado por aquella necesidad inexplicable. Estaba todo arañado, aterido, y tenía los dolorosos de las manos ensangrentados. Se torció un tobillo y con un grito él mismo la devolvió a su lugar. Sin embargo, todo eso no parecía inquietar a ninguna ave. Por el contrario, solo llegaban a parpadear unas cuantas veces con confianza y gratitud. Se levantaban el vuelo hacia los nidos desde los lados para cuidar de sus crías. Un día de la mañana encontró a Bogdan al borde de un bosque en la cabaña antes de que la guerra ocupaban los cabladores. Abajo, en el valle, un río se extendía a través de la neblina. Entre las brechas de las nubes chillaba un gavilán alicurvo, ave que hacía mucho tiempo desaparecida de la naturaleza, mencionada por última vez en los escritos del déspota Stefan Lazarevic. Bogdan ya había experimentado varias veces la sensación de que era precisamente esa ave la que le había estado acompañando a lo largo de su vida. Pero al salir de la cabaña por primera vez tuvo la oportunidad de observarla más tiempo. No había dudas, era un verdadero gavilán alicurvo adulto, cuyo fuerte chiflido resonaba lejos por los montes. Las pequeñas y las grandes bestias se paraban para tratar de entender lo que esa ave veía en los altos cielos. ¿Por qué trenzaba con tanta insistencia las nevaduras solares cortadas? Entonces, de la nada, surgieron 3 formaciones uniformes, cada una compuesta con 6 aviones. El gavilán se lanzó audazmente sobre su estela, pero las criaturas mecánicas ya estaban encima del valle, sacudiéndose su carga por donde el puente atravesaba el río. Tras la explosión, se fue levantando una montaña oscura. Bogdan no tuvo tiempo de moverse. Los aviones dieron una amplia media vuelta y de regreso como de paso, descargaron el resto de su carga sobre el bosque. Se mezclaron el rechinar de los troncos partidos, los chillidos del gavilán, el golpe, el olor a tierra removida, un hedor parecido a la pólvora, un fuego desalumbrante, el olor, el azulado ardimiento de la hojarasca. Después se hizo un silencio total. Día 35. 1. El delgado haz de los rayos introducidos por las pequeñas ventanas que sostenían la cúpula. Cuando el artefacto fue untado con la resinosa sombra del príncipe Sisman, el mecánico Arif convirtió los sacos inflados a reventar, cerró los ojos y empezó a distribuir una por una las plumas, a colocar con paciencia a lo largo de las alas quietas de las remeras primarias y secundarias, e insertar las rabadillas, los raqui, las timoneras, los caudales, las supercaudales de la cola y recubrir sucesivamente la nuca, el cuello, el pecho, los flancos y el vientre de la criatura. El monasterio había perdido significativamente altura, pero aún se sostenía el aire gracias a unos cuantos rayos de sol delgados. Puesto que el avechucho no regresaba, pensando quién había entonces aquellos monjes con bordéganos y los mocosos de sus cestas,
Los sitiadores esperaban que el ave mecánica levantara vuelo, cortara con su pico el rabo del que colgaba de Zika e hiciera que éste se desplomara a fondo del remolino. Los búlgaros y cumanos ya habían reparado algunas yeguas del futuro botín. Los batidores ya estaban preparando las yeguas de aquel tambor mudo para partir hacia la avanzada hacia Pec, hacia la iglesia arzobispal de los Santos Apóstoles. Y así, mientras el sarraceno, agasajándose con delicias turcas, seleccionaba las plumas ordinarias, el señor de Vidín concentraba sus pensamientos en la pluma de ángel que le iba a convertir en el amo del mundo. A su vez, el jefe cumano, Altán, en su tienda de campaña, amaba sobre las pieles lobunas las cortesanas de cada parte de su cuerpo, y con toda su alma odiaba a Ismalita, al mío varado. El único que apuraba al mecánico era el sirviente Esmilek, quien no dejaba de preguntar y levantarse. ¿Cuándo va a levantar vuelo esa máquina? ¿Acaso estamos esperando a que ponga un huevo? ¿No ves, estúpido, que las abejas ya guardaron todas las palabras de los serbios? Parece salir el convenal atestado. Esta mañana atrapé una y cuando quise aplastarla me picó en la palma de la mano. Casi me envenena, pero en lugar de su aguijón saqué una letra bendita. Paciencia, Amán Yarabi. No te molestes, estará listo cuando se deba. Solo un poco de paciencia, repetía el mecánico Arif sin abrir sus párpados, verificando de nuevo las articulaciones, afilando las garras, tensando alrededor del dentado corvo pico de artefacto. Y arriba, adentro de la asfixiante nube de humo, el monasterio se mantenía de verdad únicamente gracias al delgado haz de rayos solares introducidos en las pequeñas ventanas que sostenían la cúpula de los ojos del Igorman Gregoriche. Lagrimeaban en la catecomenia junto a la ventana del presente, ya que la vista del frente de él quemaba sus pupilas. Cuando la nada corroe la vista, el dolor puede llegar al alma misma. Sin embargo, se decía el reverendo padre Gregoriche, que uno tenía que soportar el sufrimiento aunque no hubiese nada más que ver. A mí que me suceda el destino y me tenga preparado después de los Mitsivara, dirán lo suyo que pensaba. Por eso te lo ruego, señor, pronunció el nombre del padre Gregoriche, la madeja largamente arrollada por exclamaciones. Permite que las ventanas queden como son. Sin ellas, Señor, no sabremos cómo fuimos en verdad, ni cómo podremos ser realmente. Sin ellas, Señor, no podemos reconocer lo que otros traman en nuestra contra y de lo que nosotros mismos no preparamos en la realidad. Te lo suplico, ¿me escuchas, Señor? Contéstame. Contéstame, que sea tu voluntad. 2. Los revisares trepadores azules y un poco aparte de los búhos, los murciélagos y los librones. En total fueron 6 los sitiadores que entraron en el ave. El mecánico Arif dio una vuelta a la rueda oculta. Algo rechinó adentro. La criatura se enderezó torpemente, extendió su cola, sacudió las alas con brusquedad. Soltó un ruido semejante a un traqueteo de una polea. Para tentarle carácter, Alif altó a la criatura aquella gallina que vagaba por el campamento. El pico de hierro se abrió y despedazó brutalmente el animalito, en filamentos de sangre, plumas arrancadas, entrañas esparcidas, huesos y todaros y el estertor mortal. Para congraciarse con el ave mecánica, aparecieron enseguida los menudos trepadores azules para quitarle servicialmente cualquier pizca de polvo. Ya no era necesario darle más vueltas. El artefacto alzó vuelas del monasterio. En Zika parecía que nadie tenía fuerza ni siquiera para suspirar lo que pudieron mirar. El monstruo emergía de la noche y volaba alrededor del lugar de la salvación. Nadie decía nada. El padre Pasiche entró a su nombre con Felicinda, su favorita. Cuando la última abeja abandonó la colmena sitiada, se durmió en el señor. El único que aún susurraba era el viejo Espiridón. Platicaba algo con la llamita en la tumbaba del bienaventurado arzobispo Yetzaviche I. Sin particular prisa, tanteando la dirección más adecuada para atacar, el ave mecánica volaba primero en derredor, después en círculos. Empezaban a angostarse. Los búhos, los murciélagos y los lirones se hicieron a un lado, aguardando lo que quedaba después para ellos. Desde abajo, desde el abismo de la oscuridad, alguien, Sisman, Arif, Smilek o un anónimo, en fin, el mal tiene muchos rostros, pero siempre se reducen a uno solo. Ahora, el monstruo se elevó un poco más. Junto a sus alas, hacia atrás, apuntó el pico y las garras con toda su fuerza, se abatió sobre el rabo que sostenía el monasterio. La luz resistió el primer embate, incluso empezó a trenzarse, enredando los movimientos del ave. Por un momento, pareció que la criatura no iba a lograr deshacerse del haz. Cuántas hebras luminosas cortaba, unas tras otras se hilaban de nuevo. Cuántos filamentos solares arrancaba, otros volvían a brotar. Pero al final el pico mordió un extremo de los rayos y las garras se clavaron en el otro. El artefacto tensó todo su cuerpo. Se escuchó reventar sus resortes y articulaciones en su interior. El rabo no aguantó y se rompió. Al igual que el deshacerse de una sarta, la luz se fue retirando de las ventanas bajo la cúpula. Zika se hundió.